La gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con las video reacciones a Dimash Kudaibergen. Así como le decimos aquí en el canal, nuestra vitamina D de todos los días, que nos hace tanta falta para llenarnos de energía, ya sea para empezar el día o para relajarnos para terminar el día, depende del horario en el que lo veas. Y pues bueno, ahora en este caso nos vamos a ir a reaccionar a un enlace que me dejaron aquí en YouTube, una amiga del canal desde Italia llamada Domiciana. Domiciana, muchísimas gracias por este enlace. Me mandó el enlace de la conferencia de prensa que ofreció Dimash después de la presentación que tuvo en este festival de Kirguistán. Me dice que tiene subtítulos, eso se lo agradezco muchísimo porque en estas conferencias solamente habla en kazajo, rara vez dice palabras en inglés. Y vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué comenta, vamos a ver si deja ahí entrever alguna pista de su próxima venida a América, ¿no? Tanto a Estados Unidos y a México. Y pues bueno, ahora sí que vamos a descubrirlo juntos. Si ya lo viste, acompáñame a descubrirlo. Si no lo has visto, te invito a que lo descubras junto conmigo, lo disfrutemos y vamos a ver qué dice. Y lo mejor es que tiene subtítulos. Así que, Ático, cállate los ojos, dale el play al video y ya cállate porque ya me aburriste. ¡Wow! A ver si no hay problemas de Құрметті derechos de autor para ағайын, música. құрметті барша жиналған қауым, сіздерге Ok, sí tiene subtítulos, pero están en ruso o kazajo, creo. A ver, vamos a ver si le podemos sacar subtítulos acá. Sí. Que dice, queridos amigos, estimados invitados, les agradezco sinceramente por tomarse el tiempo de venir aquí, por su atención y respeto. уақыт бөліп келгендеріңізге осынау құрметтеріңізге шын жүректен мың мәрте рахмет айтқым келіп отыр. Кішкене кешігіп қалғаныма айып етпеңіздер, кешірім сұраймын. Сол барлық сұрақтарыңызға дайынмын. Қырғыз Республикасының ел. Qué educado Dimash, ¿eh? Llegó un poquito tarde a esta conferencia y está pidiendo disculpas y diciendo, no se preocupen, voy a responder todas sus preguntas y voy a tratar de que esta sea la mejor entrevista que hayan tenido ustedes en sus vidas. Eso me parece excelente. сіздерге намға ие болдыңыз. Ушул наам сиз үчүн кандай мааниси бар? Жана азыр кандай сезим болуп атат? Oh, wow, nombraron a Dimash como artista del pueblo de la República de Kirguistán. Interesante. Экинчи мына жаныбызда ома турат. Эми ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти болгондон кийин кандайдыр бир кыргыз артисттер менен, ырчылар менен совместный бир кандайдыр бир ыр аранжировка менен чыгарганга пландар барбы? Ең алдымен мен осы сәтті пайдаланып Садыр ағамызға, президент мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Жалпы әр нәрсенің қайыры болады дейді. Мен өз басым әнші адам есебінде кешегі берілген сыйлық ол қырғыз халқының қазақ халқына деген ағайындық құрметі деп қабылдадым. Бауырлық құрметі деп қабылдадым. Сол себептен ол менің тек қана жеке басыма тән, жеке басыма ғана арналған сыйлық деп айтуға ертерек деп ойлаймын. Сол себептен осы сәтті пайдаланып баршаларыңызға қонақжайлықтарыңыз үшін, көңілдеріңіз үшін, пейілдеріңіз үшін, біздің өнерімізге деген, біздің халқымыздың мәдениетіне деген үлкен орасан зор құрметтеріңіз үшін шын жүректен рахмет айтқым келеді. Скажите, пожалуйста, Oh, wow. Bastante interesante la pregunta que le hicieron. Le preguntaron a Dimash básicamente que ya que había sido acreedor del premio de artista del pueblo de la República de Kirguistán, que qué pensaba, qué sentía de este premio, ¿no? Y Dimash muy humildemente, como siempre, ya sabemos cómo es este muchachote, que siempre es muy humilde, y dice, realmente pues este premio lo sentí más como que una muestra de amistad entre el pueblo de Kirguistán y el pueblo de Kazajistán, más que un premio personal, ¿no? Este premio no me lo dieron a mí, es un regalo de amor fraternal hacia Kazajistán y así lo tomé y así lo siento.
Y la verdad que muy humilde, ¿no? Me gusta mucho la manera de pensar que tiene Dimash, es muy sencillo. No es nada egocéntrico, eso es lo que más me gusta, porque muchos artistas que no tienen ni siquiera el 0.1% del talento que él tiene, se sienten intocables y les entregan premios por nada, ya nada más que por por pura fama, no sé. Y él teniendo todo el inmenso talento que tiene es muy sencillo, muy natural. Les digo, tiene los pies muy bien puestos en el suelo. Y eso es difícil de encontrar hoy en día. Ok, aquí la siguiente pregunta que le van a hacer es, dice, ¿cuándo podemos esperar ya un concierto grande en Kirguistán y no nada más una presentación de una invitación a un festival? Y también le están preguntando, ¿qué proyectos tienes planeados con el maestro Igor Krutoy? Sería interesante que volviera a trabajar con Krutoy. No es porque lo necesite, porque Dimash nunca lo ha necesitado. Yo creo que más bien es un poquito al revés, ¿no? Como que el maestro Krutoy revivió un poco en su carrera al colaborar con Dimash. Digo, es que no sé. Bueno, no podría asegurarlo porque no sigo su carrera de cerca. Yo creo que los hermanos bielorrusos y rusos y los que estén por allá en esa zona tendrán mejor el contexto. Pero digo, gracias a Dimash, el maestro Krutoy se hizo conocido en este lado del charco, ¿no? En este hemisferio del planeta. Muchos artistas que hemos reaccionado aquí en el canal y se han hecho conocidos de este lado, en Occidente, gracias a sus colaboraciones con Dimash. Y la verdad, eso es innegable, ¿no? Когда нам ждать большого концерта у нас в Кыргызстане и какие проекты с Игорем Крутым у вас впереди? Спасибо. Конечно же, я бы очень хотел провести здесь концерт, но учитывая то, что мы сейчас до сих пор ведем мой тур по всему миру, он расписан на несколько месяцев, а то и больше года вперед, наверное, следующую программу привезем. Я с большим уважением отношусь к Игорю Яковлевичу, учитывая то, что он написал очень много хитовых песен, и для меня огромная честь иметь в своем репертуаре песни этого великого композитора. Но на данный момент у меня очень много других проектов с другими компаниями, с другими композиторами. На данный момент с Игорем Яковлевичем у нас творческая пауза, но почему-то многие люди думают, что мы поссорились или еще что-то. Ничего подобного. Мы до сих пор в прекрасных отношениях. Я как исполнитель, он как композитор. Но помимо великого Игоря Яковлевича Крутого, у меня и другие проекты с другими композиторами. Недавно я выпустил песню «Love is not over yet», автором которого является величайший композитор, обладатель нескольких Грэмми, шедевральных произведений, таких как Christmas Song, singing, Марай Керри поет. Да, и РТ всеми нами очень любимая. И, конечно же, My Heart Will Go On, он продюсировал эту вещь тоже. Будут новости, я буду делиться. Ok, bastante interesante su respuesta. Y la verdad me gusta mucho que lo haya dicho porque, aunque no sea necesario, dejó una aclaración, ¿no? Para todos los que les encanta hacer revuelo o sacar humo de la nada con respecto a esta relación Kudaibergen-Krutoy, donde le preguntaron que, como les dije, ¿no? Que cuándo se iba a presentar ya un concierto grande en Kirguistán y que cuándo era su próxima colaboración con el maestro Krutoy. Y Dimash dijo, bueno, pues ahorita por el momento una presentación como tal en Kirguistán es muy complicado porque estamos a través de una gira mundial, ¿no? Dice que va a durar todo un año. Dice, pero cuando terminemos
voy a traer mi programa para acá, ¿no? O sea, voy a traer el show para acá porque sí le gustaría. Aparte le resulta fácil, resulta cómodo porque es muy cerca de su país, ¿no? Es muy cerca de su tierra, es un lugar que en cualquier momento puede visitar sin ningún problema. Y más que ya ha sido nombrado artista del pueblo, pues tiene todavía más las puertas abiertas, ¿no? Y los empresarios para organizar este concierto estarían ansiosos de saber que Dimash está en el mercado disponible para llevarlo allá a su país. Y pues bueno, dejando ese tema, esa respuesta ahí, también habló de su relación con el maestro Crutoy, donde dijo que por el momento está trabajando con otros compositores y se me hace muy bien, ¿no? Que Dimash no se quiere encasillar con uno solo, porque así prueba diversidad y nos regala diversidad en su repertorio, no nada más temas clásicos o principescos, ¿no? Como es el aura creativa del maestro Crutoy, que tiene temas excelentes, donde dijo Dimash, yo le agradezco al maestro Crutoy de que me deje tener su repertorio, bueno, sus temas en mi repertorio, ¿no? Y es innegable, dice, estamos en muy buenos términos y esto es la parte que me decía que me gusta mucho que haya aclarado, aunque no sea necesario, dice, hay mucha gente que dice que el maestro Crutoy y yo estamos peleados, dice, pero nunca nos hemos peleado, nunca ha pasado nada de eso es puro humo, cállense todos los ojos, no inventen cosas y chismes en donde no los hay. Y si somos muy buenos amigos, es nada más que ahorita estoy probando otras cosas, estoy trabajando y ahí metió al compositor de Love Is Not Over Yet, ¿no? Que es multiganador de Grammys por canciones como la de My Heart Will Go On, como la de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, y que es el maestro Anasiev. Y hace muy bien Dimash, porque también nos aclaró que no nada más está trabajando con él, ¿no? Sino que también tiene planeado trabajar con otros de ese estilo. Y la verdad, qué bueno que siga expandiendo sus horizontes, siga abriendo su repertorio. Y eso nada más se va a traducir en cosas hermosas y cosas perfectas para nosotros, ¿no? Los Deers. Y esto también nos demuestra que vamos a seguir teniendo Dimash para un buen rato, porque muchas veces cuando los artistas se encierran con un solo compositor, cuando ese compositor se le agotan las ideas o algo así, como que llegan esos lapsos grandes de tiempo en donde no hacen nada nuevo, todo lo que hacen es puro reciclar los temas y como que su aura, su momento empieza a decaer, ¿no? Y Dimash no, porque así trabajo con un compositor, tiene éxito, después de eso para no encasillarse se va con otro compositor, sigue teniendo más éxito y su fama no desciende, sino que se mantiene y crece. Y eso me parece excelente. Tú muy bien, chamacote, ¿eh? Tú muy bien, muchachote Kudaibergen. Vamos a ver ahora qué le preguntan. 12 жыл мурда Бейкен Азияда грант түрін алғанда сиз экөөбүз биринчи маекти курганбыз. Сиз ондо ошондо моюнуңузга алгансыз. Мен Казакстанда да интервью бере элек болчумун. Ok, esta señorita que lo está entrevistando es una reportera que se ve que ya conocía a Dimash en el pasado, porque está diciendo, Dimash, no sé si recuerdes cuando ganaste el Gran Premio de Make in Asia, te entrevisté y deseamos algo en conjunto, o sea que sí conoce a Dimash. Ошол жерде маектен кийин экөөбүз кыялданганбыз. Өтө жастайып келген соң мы снова встретимся. Вот бүгүн биздин кыялдар орундалды. Сиз экөөбүз кайра кезиктик. Мен алгачкы интервьюм болчу ошондо. Менин Ok, dice que cuando Dimash ganó la competición de Kirguistán, ellos dos desearon que cuando Dimash ya sea un gran cantante, me refiero a un gran cantante en cuanto a fama, ¿no? Ya sea un cantante de fama mundial. Dice que ellos desearon que esperaban volverse a encontrar. Dice, y por fin hoy nuestro sueño se hizo realidad, nos volvimos a reencontrar. Y le pregunta a Dimash, esta reportera, bueno, ya después de esto, ¿cuál es tu sueño? сизге дагы бир суроом. Мындан аркы кыялдануңуз эмне, кандай кыялдарыңыз бар? великий певец болғаннан кейін кездесеміз ғой енді. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, déjeme regresarle tantito. Y sois de nuestros sueños, hizo realidad. Nos reencontramos. Pregunta cuál es tu sueño. певец болғаннан кейін кездесеміз ғой енді.
Ah, ok, aquí Dimash le está diciendo, bueno, mi sueño es que nos volveremos a encontrar cuando realmente sea un gran cantante, ¿no? Como que ahí mismo diciendo Dimash que todavía no lo es. Mm, es que es difícil que Dimash lo acepte, ¿no? Porque sabemos su naturaleza humilde y nada egocéntrica que tiene. Siempre uno va a querer, no sé, como que uno mismo percibe cosas diferentes a lo que percibe la demás gente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces a mí mi voz no me gusta y muchas veces recibo comentarios de ustedes de que lo que más les gusta es mi voz. No sé, le digo, uno percibe cosas, se percibe muy diferente a como nos perciben los demás. Y por eso Dimash a lo mejor no se siente conforme y por eso se esfuerza tanto y trabaja todos los días y ensaya y practica. Porque eso que a él no le gusta está trabajando para transformarlo en que sí le guste. Чоң рахмат. Әрине армандарым өте көп. Ең бастысы арманым ол кішкене қазіргі таңда білмеймін қалай естілетінін, сәл лозунг секілді естілуі мүмкін. Бірақ менің жас жүрегім әлемде тепе-теңдікті, әлемде бейбітшілікті, сәбилердің жыламаған күні. Wow. Wow, volvimos a entrar en los temas profundos. Dimash le encanta hacerlo y qué bueno que lo haga porque es un mensaje. Qué bueno que un artista de esta calidad y de este tamaño y de esta inmensidad que él tiene eh, hable de esto y abogue por esto. Y le contestó, dice, bueno, realmente mi sueño, y se sigue siendo el mismo. Dice, para mi corazón siempre mi sueño va a ser la paz, el equilibrio del mundo y el día en que los niños ya no lloren por motivos ajenos a ellos, ¿no? Como guerras, muertes y todas esas cosas. Dice Dimash que ese sueño sigue aún viviendo en su corazón y yo sé que siempre lo va a seguir teniendo y hay que apoyarlo y hay que ayudarlo a que se haga realidad. Yo sé que muchas veces estos temas escapan a nosotros porque somos impotentes. No podemos muchas veces hacer nada, ¿no? Porque no es decisión nuestra, sino de los mismos mandatarios que escogemos nosotros son los que hacen esto, pero muchas veces no nos damos cuenta porque siempre se presentan con una cara, con una faceta, y ya cuando llegan al poder muestran realmente cómo son ellos, ¿no? Hay que tratar de ayudar a Dimash a que esto se cumpla y podemos empezar nosotros llevándonos bien, no tirando hate en los comentarios. No sé, como les dije, para mí los haters es gente con mucho tiempo libre, que no tiene nada mejor que hacer que desaburrirse criticando el trabajo de los demás. Y pues bueno, cada quien, ¿no? Pero pues hay que tratar de ayudar a Dimash. Y gracias Dimash por tener ese sueño y siempre compartirlo con nosotros. Келер деген арманым әлімге дейін менің жүрегімді әуелетіп жүр. Сол себептен үлкендер болып, сіз болып, біз болып, бір-бірімізге деген ынтымақ, риясыз махаббатымызды, ынтымақтастығымызды дәлелдей берейік, көрсете берейік, бір-бірімізді қолдап жүре берейік, халық пен халықтың арасында ешқашанда араздастыққа жол бермейік. Кешегіде сахнада да айтып өткен болатынмын. Жалпы өз басым ел мен елдің арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастарға қатты мән бергім келеді. Мен әнші болғаннан кейін, өнер адам болғаннан кейін мәдени тұрғыда ел мен елдің арасындағы мәдени дипломатиялық қарым-қатынасқа үлес қосуға әбден кіріскім келеді. Неге десеңіздер, кеше ғана айтып өткенде жаңағы егерде біздің елдеріміздің арасына кішігірім түсініспеушіліктер тудыратын адамзаттар, азаматтар табылып жатса, қырғыз тарапынан, қырғыздың азаматын сіздер тосқауылдатуларыңыз керек. Қазақ тарапынан, қазақтың азаматын біздер тосқауылдатуымыз керек. Сол себептен біздің қырғыз халқы,
біздің қазақ халқы қырғыздың зарын мұңдап, қырғыз халқы қазақтың зарын мұңдап, қырғыз халқы қазақтың қуанышына ортақтасып, қазақ халқы қырғыздың қуанышына ортақтасып, бір-біріміздің шашбауымызды көтеріп жүре беретін күндеріміз көп болғай деп тілеймін. Әзірге Wow, bastante interesante. Ahí nos termina de dar su respuesta de imagen. Nos dijo que también, aparte de que los niños ya no lloren, que también los ancianos ya no sufran, ¿no? Y resaltó muchísimo también ese hermandad entre pueblos y ya dio algunos ejemplos, ¿no? De que hay que luchar para que los países no sean enemigos, no haya enemistades, que lo malo que salga de un pueblo en específico, que ese mismo pueblo sea el encargado de detenerlo y no que lo tenga que detener otro país, ¿no? Porque es por eso cuando se desatan las guerras. Y dio los ejemplos, ¿no? De que si algo malo sale de Kirguistán, que el pueblo kirguizo lo detenga. Si algo sale mal de Kazajistán, que el pueblo kazajo lo detenga. Y que se hermanen y le gusta que... También nos comentó que le gusta mucho hacer la diplomacia, ¿no? Que él trata de ser un... mensajero de paz por parte del pueblo kazajo y de influir mucho en los momentos diplomáticos de los países y de la buena voluntad. Eso me gusta bastante. Como siempre hemos dicho aquí en este canal y como siempre hemos dicho todos los días, Dimash es el mejor representante de Kazajistán a nivel mundial. Es todo un diplomata, un diplomata, ay, como se diga, ahorita se me fue la palabra. Es el mejor representante porque gracias a él se conoce Kazajistán de este lado del planeta, ¿no? Sabíamos que existía, pero nunca habíamos vuelto las miradas hacia allá y gracias a él la mayor parte del planeta volteó hacia esa parte del hemisferio y nos dimos cuenta que no nada más existen, sino que estamos descubriendo toda la riqueza cultural y gastronómica y folclórica y todo lo que tiene, ¿no? Y también su gastronomía. Es muy interesante y me gusta bastante. Ahora vamos a ver. También le dice que por el momento no tiene ningún plan específico de colaborar con algún cantante de Kirguistán. Dice, pero sé que el pueblo kirguizo es muy, muy talentoso. Қырғыздың әншілерімен жоспарларым жоқ, бірақ дей тұрғанмен қырғыздың өте талантты халық екенін білемін. Және де қырғыздың баяғы бағзы заманнан бері келе жатырған шығармалармен жақсы таныспын. Өзім көп ізденгенді ұнатамын. Музыкант болғаннан кейін, әнші болғаннан кейін осы салада 26 жылдан бері дәріс алып, қызметте жүргеннен кейін барлық жағынан хабардар болуға тырысамын. Сол себептен қырғызша менің өзім ерекше жақсы көретін шығармам «Күйдім жоқ» деп аталады. Ok, bueno, aquí Dimash nos está diciendo, ¿no? Que por el momento no tiene planes de hacer ningún dueto o ninguna colaboración con un cantante de esa nación, de Kirguistán, pero que los conoce, que sabe que son muy talentosos, dice que lleva muchísimos años, lleva 26 años preparándose como cantante y obviamente no nada más practicando cantos, ¿no? Sino que también estudiando historia de la música, de todos los países, de todos los estilos, de todos los géneros. Y dice que sí tiene una canción favorita kirguisa, ¿no? Que se llama Kuydum Yok. Disculpen, mi kazajo o mi kirguizo ya saben que es fluido, pero es como Kuydum Yok. Dice que esa es su canción favorita kirguisa. Sería interesante. керемет. Қырғызстан ең алдымен ол біздің. Ok, aquí ya no mostraron la pregunta que le hicieron, pero Dimash está respondiendo. Dice, bueno, Kirguistán es para nosotros los kazajos, es un hermano, es un regalo de Dios. Құдайдан берілген бауырымыз, ең жақын көршіміз. Nuestro vecino más cercano. Қазақ пен қырғыздың арасында бір анау айтқандай айырмашылық жоқ деп айтуға болады. Біз бәріміздің түбіміз бір. Біздің елдерімізді отбасының моделімен сипаттайтын болсақ, бір ата-анадан туған екі ағайындымыз. Менің туған інім Мансұр мен мен секілді
Оның қайсысы үлкен, қайсысы кіші екенін айтпай ақ қояйын. Сөзі бір мал алушылар көп қой. Екі егіз ағайынбыз. Сол себептен қазақ халқын қаншалықты жақсы көремін, қандай қасиеттері үшін жақсы көремін, сол қасиеттерді қырғыз халқынан да. Bueno, aquí básicamente nos está diciendo sus sentimientos y sus pensamientos hacia Kirguistán. Yo imagino que le han de haber preguntado que qué piensa del pueblo kirguizo, ¿no? O qué piensa de Kirguistán. Y aquí Dimash está diciendo que, bueno, que son sus vecinos. Básicamente, yo imagino que, no lo sé, no estoy seguro, pero por lo que contestó, creo que sí. Han de ser frontera los dos, han de estar pegados, Kazajistán y Kirguistán. Dice que si pusiera como ejemplo miembros de una familia, serían el pueblo kazajo y el pueblo kirguizo como hermanos, y puse el ejemplo de él y Mansur. Dice, somos parte de la misma familia, somos partes de los mismos padres. Y obviamente van a tener mucha relación, ¿no? Ya que son muy, muy pegados los dos pueblos. Y dice que pues, los ve como un hermano, que simplemente lo único que los separa es una frontera, una división política, porque realmente el sentimiento de la gente es el mismo, son iguales en sentimiento, en lucha, en trabajo, en dolor, en todo. Y que los ama, ¿no? Que quiere mucho al pueblo kirguizo porque los ve como a Mansur, como un hermano para él. Мына 12 жыл арадан өтүп тур. Сиз кечээ күнү чыгармачылыгыңызды арнадыңыз кыргыз элине. Биз баарыбыз билебиз, ошол сиздин чоң эл аралык деңгээлдеги жеңген бир эл аралык деңгээлдеги фестивалдарыңыздын алгачкысы болгон деп айтылып жүрөт. Анан ушул Мейкин Азия сиздин чыгармачылыгыңызда канчалык орду бар? Ok, aquí la señorita, muy atractiva, por cierto, tiene unos rasgos muy, muy bonitos. Le pregunto a Dimash, dice, bueno, sabemos que este festival de Meikin, en donde fuiste invitado, dice, fue uno de los primeros festivales internacionales que tú ganaste. Dice que, ¿en qué lugar de tu carrera lo tienes puesto? ¿O qué significa con este festival para ti, no? Y aquí Dimash le está contestando, dice, bueno, no fue el primero, dice, pero sí uno de los primeros concursos en los que participé desde mi juventud. Ең алғашқысы емес, бірақ Петрованың ең алғашқыларының жасөспірім кезден бері қатысып бастаған ең алғашқы жобаларымның бірі. Жалпы енді көпшілік біле жатар, халықаралық деңгейде, әлемдік деңгейде танылып бастаған сәтім сол 2017 жылы Қытайда өткен I'm Singer жобасы. Одан кейін Америкадағы The World's Best бар, CBS арнасында. Бірақ осы байқау... Ahí sí no estoy de acuerdo contigo, Dimash. Bueno, aquí le preguntaron que qué significaba el concierto, el festival de Meikin para Dimash. Y Dimash dijo, bueno, no fue uno de los primeros. Dice, no fue el primero, pero sí uno de los primeros, ¿no? En los que participé. Y aquí Dimash dejó a notar que, dice, bueno, ustedes saben que mi carrera empezó a florecer y se dio a notar después de que participé en I Am Singer en el 2017 en China. Es cuando mi carrera hizo boom. Dice, también le agradezco o también le doy parte de esa responsabilidad a la competencia esa que estuvo de The World Best en Estados Unidos. También señala mucho que esa competencia le dio mucho renombre. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Realmente gracias a él esa competencia se dio a conocer, porque de ahí en fuera hubo puro artista conocido localmente. Porque realmente si no hubiera estado Dimash ese concurso, yo no lo hubiera visto, ni hubiera sabido de él. No sé si todavía sigue, no sé cuántas ediciones pasadas antes de Dimash hubo. O sea, realmente después de Dimash ese programa para mí desapareció. Aparte también por la grosería del juez, ¿no? De que pensar que Dimash los necesita más de lo que ellos necesitan a Dimash. Y realmente se demostró, porque con la partida de Dimash, con la salida voluntaria de Dimash de ese programa,
el rating de ese programa cayó, pero estrepitosamente. Yo sí siento que Dimash tuvo un antes y un después de I Am Singer en China, pero no es lo mismo que en The World Best. Realmente ahí Dimash fue como que por la anécdota nada más, porque realmente no los necesitaba. Dimash ya era un monstruo en Asia y Europa. Y en América gracias al internet, ¿no? Gracias a YouTube. Ah, digo, es la primera vez que estoy en desacuerdo con Dimash. Dimash no debería agradecerle a The World Best. Obviamente lo va a hacer y siempre le va a agradecer a cada uno de los programas en donde ha participado porque es muy humilde. Pero no siento que The World Best haya influido para su fama o su reconocimiento. Оларға дейін мені шыңдаған, маған қанат бітірген, өз-өзіме сенімділігімді арттырған жобалардың санында ерекшеленіп тұрғаны ол Making Asia деп ойлаймын. Сол себептен қазіргі Димаштың өз-өзіне сенімі мол Димаштың қалыптасуына Making Asia'да орасан зор ықпал етті деп айтуға толық негіз бар. Сол себептен қырғыз ағайындарға сол кездегі 18-19 жасар Димашты қолдағандарыңыз үшін мыңнан рахмет. Вас поздравляю. Bueno, aquí ya hasta el último pues, termina hablando de la competencia, ¿no? Dice que para él esos dos son los concursos, digamos que importantes a nivel mediático. I Am Singer y The World Best. Pero que en ese trayecto y en ese lapso también hubo muchas participaciones en otras cosas que le formaron el carácter, básicamente lo que nos está diciendo. Dice, porque gracias a estas competencias vemos al Dimash seguro arriba del escenario que vemos hoy, ¿no? Dice, entre una de ellas está el de la ciudad de Meiquín, en Asia, y dice, por eso, por ser parte de esa formación de carácter, les agradezco mucho y amo al pueblo kirguiso, ¿no? Aquí le están, le van a hacer otra pregunta. Нас призвали народным артистом Кыргызской Республики, президент Рановато. в Инстаграме, в комментариях пишут люди, почему ему дали такую награду, хотя у него нет песни на кыргызском языке. Насколько мне известно, вы поете, извините. И пью тоже воду. И сок, чай. Спалила. Вы поете на 14 языках, но среди них Ok, esta pregunta suena ya más a reclamo, pero un reclamo irónico, un reclamo de buena forma, no un reclamo de enojo. Más bien como que es una duda, ¿no? Porque dice, he visto muchas interacción o mucho revuelo en las redes sociales, en internet, en donde dicen, ¿por qué a Dimash le entregan el pueblo, el premio de, o el título de cantante del pueblo de Kirguistán, si nunca ha cantado en kirguiso? Hasta eso lo entiendo, hasta ahí lo entiendo, y también le hicieron otra pregunta, ¿no? Le preguntaron a Dimash que si bebe, o sea, esa pregunta se me hizo como que fuera de contexto, pero bueno, es una pregunta que le quisieron hacer, que si él, yo imagino que decir bebe es que si toma alcohol, ¿no? O bebidas embriagantes. Y ahí Dimash irónicamente y juguetonamente dijo, pues de beber, si bebo, ¿no? Bebo agua, bebo té, bebo cosas así por el estilo. Y ahí le estaban preguntando también a Dimash, dice, sabemos que cantas en 14 idiomas, pero ninguno en kirguiso. ¿Qué le dirás a esos que te odian? No que te odian, sino que te tiran hate, ¿no? Como les digo, mucha gente con mucho tiempo libre que no tiene nada mejor que hacer con sus vidas. нет кыргызского. Что бы вы ответили данным хейтерам? Я вообще люблю хейтеров. Я их обожаю. Wow, esta respuesta podría llegar a esperármela, pero nunca pensé escucharla salir de sus labios, ¿no? Dice, en realidad adoro a los haters, los amo. Dice, porque me inspiran, encienden ese fuego dentro de mí que hacen que quiera ser mejor y callarles el hocico, callarles la boca. Y eso la verdad se le agradece a Dimash. Y uno como, bueno,
Yo no puedo decir nada porque soy un canal muy pequeño, ¿no? Pero creo que alguna vez lo comenté. Uno como está expuesto mediáticamente, yo les voy a hablar de mi parte muy pequeñita, ¿no? De un canal muy chiquito. Les digo, a lo mejor ustedes en los comentarios ven puras cosas buenas, ¿no? Pero muchas veces a mí me llegan comentarios que yo no dejo que salgan, donde me insultan, me dicen de todo, me tiran hate y todo eso, pero no por eso he dejado que me baje el ánimo, que me deje de no dijo que me hagan perder el entusiasmo por seguir haciendo estas reacciones, porque realmente las hago en primer lugar para mí, porque yo adoro y amo a Dimash, y no nada más a Dimash, a la música en general. Por eso he tratado de sacar las otras secciones, y también tienes que hacerte de una coraza, de un blindaje. Tienes que dejar que esas preguntas y esos comentarios de odio te reboten, no dejes que te afecten. Ahora sí que realmente las cosas te afectan hasta donde tú mismo lo permites. Ah, si alguien viene y te ofende, si tú dejas, si tú le tomas importancia a esas palabras, te va a afectar, pero mientras te dé igual y no le tomes importancia, las cosas resbalan y tienes que aprender a blindarte, a hacerte de piel gruesa en cuanto a esos comentarios, ¿no? Y Dimash aquí tiene una filosofía muy interesante porque dice, en lugar de caerme, me motivan. Y eso es bastante interesante. Благодаря им я, честно сказать, я вдохновляюсь. Они меня прям зажигают. Так что, наверное, в этом и есть доля правды в целом. Но учитывая то, что я считаю себя более или менее адекватным человеком, я понимаю, что эта награда была вручена не только из-за того, что я пою, и не только из-за того, что меня местная публика знает. Aquí Dimash vuelve a resaltar lo mismo que de la primera pregunta que le hicieron al principio, ¿no? Dice, bueno, yo sé que... Básicamente nos dio a entender, dice, yo sé que no canto en kirguizo. Dice, me entregaron este premio, dice, pero yo siento realmente que no me lo entregó nada más porque sea conocido entre la gente de aquí y porque yo sea un cantante. Dice, siento que este premio realmente me lo entregaron porque es un símbolo de amistad entre naciones. Como que es un símbolo de amor de Kirguistán hacia Kazajistán, ¿no? В первую очередь, в знак дружбы между нашими народами. Да. Второй вопрос, извините, он немножечко личный. Согласились бы вы... Нет, он в нормальном формате. Согласились бы вы жениться на кыргызской девушке для объединения народа? На такие вопросы не будем отвечать. Ok, aquí hay una pregunta que se me hizo fuera de lugar, pero también se me hizo fuera de lugar la respuesta del moderador, ¿no? Porque esto nos deja ver como que Dimash pone limitaciones en sus entrevistas. No sé. Porque dice la misma señorita que le preguntó lo de los haters, ¿no? Le preguntó, le hizo una segunda pregunta donde le dijo que si él aceptaría casarse con una chica de Kirguistán para unir a las naciones, ¿no? Cuando le hizo esa pregunta me imaginé como lo hacían en el medievo, ¿no? Que un rey casaba a su hija con otro rey nada más para tener una unión entre pueblos. No sé, se me hizo fuera de lugar. Dejen que Dimash se case con quien quiera. Y realmente nosotros podemos especular y decir, ¿no? Yo muchas veces aquí en el canal lo he dicho, a mí, en lo personal, me gustaría que Dimash fuera novio de Juan Xiaoyou o que fuera novio de Fausia. Pero realmente esos son deseos y sueños guajiros míos. Realmente Dimash va a escoger con quién quiera estar, ¿no? Y no nos los va a decir porque él es así. Es muy serio, es muy discreto. Su vida familiar es muy aparte de su vida artística. Y eso se le agradece, y eso todos los artistas, la mayoría de artistas famosos que conozco siempre dicen lo mismo, ¿no? Dice, yo no hablo de mi vida personal, aunque las revistas y publicaciones de
chismes y de farándula siempre los quieran sacar, y por eso existen los paparazzis, para sacar ese lado que ellos no quieren mostrar. Y digo, a Dimash déjenlo en paz, hombre. Él no se mete con nadie, no se metan con él. Y aquí el moderador le dijo a la chica, como que le advirtió, y dice, bueno, ya te dijimos desde un principio que no vamos a contestar este tipo de preguntas. Y es lo que me molestó a mí, porque si ya tienen pensado eso y se lo dijeron a los periodistas desde un principio que no iba a contestar nada de su vida personal ni romántica, entonces quiere decir que Dimash pone limitaciones, ¿no? En sus entrevistas de que yo te contesto todo menos esto. Pregúntame lo que quieras de musicalmente hablando, pero no de mi vida personal. Digo, hace bien porque sabemos cómo es, pero también como que da una mala imagen, ¿no? Y sobre todo que lo sacaron en esta parte del video, porque cuando hacen este tipo de preguntas o algo lo editan para que no salga y la gente no se entere, ¿no? Pero bueno, es una manera de verlo, nada más. Vamos a ver si Dimash responde algo a esa pregunta o no. жалпы халықтың алдында қандай адам болып есте қалғанды қалаймын деген сөз ба? Ok, aquí ya nos pasaron otra pregunta directamente, donde dijo Dimash que le preguntaron que... déjame bien, dice, le preguntan qué tipo de persona le gustaría... Como qué tipo de persona le gustaría ser recordada cuando él ya no esté, ¿no? Después de que pues, ya no esté en este plano, y ya nos contesta que... Que le gustaría ser recordado como un hombre de bien, básicamente nos está diciendo eso, ¿no? Como que luchó por la paz y todo eso, y así va a ser. Y lo va a ser reconocido como el mejor de todos los tiempos, por fin. қарапайым жақсы өнер көрсеткен азамат есебінде есте қалсам болды. Хотел бы услышать ваши пожелания, Димаш, пока здесь, и Димаш впереди, и ваше напутствие. Қайтадан жалпы қазақтың Димаш деген баласының... Wow, este es un guiño y un abrazo y una caricia al corazón por parte de Dimash hacia sus clubes de fans, ¿no? Le hizo una pregunta a una señorita de un club de fans de Dimash, yo me imagino que es el club de fans oficial de Dimash en Kirguistán, en donde le preguntó qué le diría Dimash a todos sus clubes de fans, qué mensaje les podría mandar. Y Dimash les dice que si quiero agradecerles sinceramente, dice, por oyentes como ustedes, son los que difunden la obra de un kazajo llamado Dimash por todo el mundo. Көргіш тарапқа насихаттап жүрген өзенің секілді тыңдармандарым. Сол себептен қазіргі күні осы үлкен мәртебелі марапаттарға ие болып жүргендігім, ол тікелей сіздердің еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Мың мәрте рахмет сіздерге. Ok, aquí también les dio importancia, ¿no? Dice también gracias a ustedes. Todos los premios que hoy recibo son parte de los esfuerzos que ustedes realizan por difundir mi trabajo, y siempre voy a estar agradecido con los clubes de fans, ¿no? Qué bueno que Dimash los reconozca, porque muchas veces sabemos que esos clubes de fans existen, pero no sabemos todo el trabajo que tienen detrás, todo el esfuerzo, todo el agotamiento físico, todo el gastar recursos que eso conlleva, ¿no? Simplemente por el amor y el arte del artista en cuestión, en este caso Dimash Kudaibergen. Yo por eso estoy muy agradecido con los clubes de fans mexicanos, como el Dimash Kudaibergen México Oficial, como el Dimash Tijuana Deers, como todos los que se acercan a mí. Yo les agradezco muchísimo por compartirme su trabajo, sus anécdotas, sus historias, y considerarme su amigo. Y realmente yo soy amigo de ellos, yo soy amigo de todos. Todo el que se me quiera acercar, sea youtuber, no sea youtuber, sea club de fan, no sea club de fan, y quiera ser mi amigo, adelante, aquí tienen un amigo. Porque todos estamos unidos por una misma causa, ¿no? Estamos unidos por la causa del talento de Dimash Kudaibergen.
Ahí le están preguntando que qué consejo le daría a las nuevas generaciones, sobre todo a los niños que quieran cantar o cosas así. шын жүректен артымыздан өскеле жатырған өскелең ұрпақ өкілдеріне, іні қарындас бауырларымызға ең бастысы қанаттарың талмай, алға қойған мақсаттарыңа, армандарыңа жете беруге жазсын деп тілеймін. Өмірде құйтырқы сәттер көп болуы мүмкін. Әркім тағдыры әртүрлі болады, біреудің жолы жеңіл болады, біреуге Алланың қалауымен тәжірибе жинайтын сәттері туындауы мүмкін өмірде. Сол себептен саққа сынбай, қиын сәтте мойымай, жарқын болашаққа, әдемі үлкен сахналарға нық қадаммен баса берулеріңізді тілеймін. Мықты болыңыздар, көп еңбектеніңіздер. Wow. Aquí le hicieron la pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje le podría mandar a las nuevas generaciones? No nada más de los que canten, sino en general. Y Dimash ya nos dio un mensaje motivador, ¿no? Como que diciéndoles, nunca dejen de luchar por sus sueños, por sus metas. Les deseo que sus alas nunca se cansen, o sea, que nunca pierdan el ánimo, que siempre luchen, que hay algunos caminos que son más fáciles que otros, pero no por eso se desanimen, que siempre el resultado final es lo que los va a llenar de orgullo. Y yo siento que si un camino te costó más trabajo, ya cuando llegues a la meta de ese camino lo vas a disfrutar más, porque el ser humano es así, ¿no? Cuando lo obtiene algo tan fácil, no lo disfrutas o lo das ya por sentado y se te va. Pero cuando realmente algo te cuesta trabajo y luchas constantemente por eso, cuando llegas a tu resultado final es cuando realmente te sientes realizado, te sientes feliz, porque algo que fue muy difícil para ti, te costó muchísimo trabajo y lo conseguiste. Y ese es el mensaje que deja Dimash. Bueno, yo creo que vamos a dejar la entrevista por aquí. Ya vamos un poquito más de la mitad, porque si no va a durar como 600 horas este video. Y si quieren que sigamos con la entrevista, déjenmelo aquí en los comentarios. Pero yo creo que ya abarcamos los puntos más importantes, ¿no? Por parte de los fans, por parte de la prensa, por parte del público en general. Ya nos dio un mensaje de paz. Nos habló de Igor Krutoy, nos habló de su gira, nos habló de que quiere traer un concierto al pueblo de Kirguistán, pero eso será después de que termine esta gira mundial. Y se me hizo bastante interesante. Domiciana, muchísimas gracias por este enlace, y sobre todo porque tiene subtítulos. Espero que todos los hayan podido leer y lo hayan disfrutado junto conmigo. Como les digo, faltan como 20 minutos todavía de 20-15 minutos todavía de la entrevista, porque dura más de 40 minutos, no, más de media hora. Y como hemos estado cortando, se ha alargado mucho. Ya llevamos ahorita casi 50 minutos de video. Y si quieren que terminemos la entrevista para el día de mañana, déjenmelo aquí en los comentarios y con todo gusto hacemos la segunda parte. Si no, aquí lo dejamos y seguimos con más reacciones de las que ustedes me dejan. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por este enlace. Ya saben, todas sus sugerencias, recomendaciones, a lo que quieran que sigamos reaccionando de Dimash, déjenmelo aquí en comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y no nada más enlace para Dimash, puede ser enlace para cualquier artista, para cualquier género musical, en cualquier idioma, de cualquier época. No hay ningún problema. Sobre todo me encantan cuando me mandan artistas nuevos, porque abren mis horizontes musicales y eso es algo que me fascina. También me gusta mucho cuando me mandan temas retros, ¿no? Porque me hacen recordar mi infancia. Yo que ya soy un anciano decrépito. Me hacen recordar mi infancia, me hacen recordar mi juventud. Y yo sé que a todos nos gusta, ¿no? Recordar esas épocas. Por eso tenemos diferentes secciones aquí en el canal. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Estamos subiendo video reacciones musicales a Dimash y artistas en general todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.